Bienvenidos al podcast Como Pediatra y Como Papá. Este espacio creado para tratar y analizar los temas que nos preocupan, que nos interesan a los papás y a los pediatras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a abordar un tema en relación a una pregunta muy común. Habitualmente cuando tienen un bebé varón, es muy común la pregunta que viene siempre de alguna abuela, de alguna tía, que se la ha trasladado a los padres y que te preguntan si es necesario en el pene del bebé retraerle el prepucio, hacer los que le decían los ejercicios, si eso tienen que hacerlo todos los días, cuando lo bañan, ese tipo de preguntas que me sorprende que todavía estando en el año 2020 lo sigamos preguntando, pero es cierto que es muy común. Bueno, entonces la temática a abordar va a ser hoy la fimosis. Vamos a empezar por esa práctica, que es la pregunta común y que van siempre a ese tema. ¿Es necesario hacerla? La respuesta es no. La respuesta es que no es aconsejable de ninguna manera. Es natural, es fisiológico que todos los bebés tengan el prepucio, ¿sí?, con la punta hacia el extremo, el orificio más cerrado. Y que habitualmente es una piel elástica, por eso puede permitir en muchos casos que se abra lo suficiente y que a veces pueda salir el glande por fuera, se puede visualizar, pero en varios casos no ocurre eso. ¿Y es necesario hacer esos ejercicios? No, porque nosotros al hacer ese ejercicio, si lo hacemos de una manera quizás un poquito brusca, puede ocurrir, uno, que lastimemos esa zona del orificio, del extremo distal del prepucio, y eso puede generar cicatrices. Entonces ahí estaríamos generando nosotros la fimosis. Ya vamos a explicar lo que es la fimosis. O dos, podemos retraer el prepucio, el glande quede afuera y después no volver el prepucio a su posición normal, entonces quedaría el glande como atrapado en ese anillo del prepucio, que es un anillo que no es tan elástico, entonces quedaría en una posición atrapada y ahí empezaría a acumular sangre y empezaría a ser doloroso. Ese proceso se llama como parafimosis. Entonces, la respuesta es no hacer esos ejercicios. No hacerlos por lo menos en la casa. Si los hace, lo tiene que hacer el pediatra en el consultorio para poder ver que no se generen las cicatrices y tratar de evitar la fimosis. Si ocurre, hay que tratarla inmediatamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la fimosis? ¿Qué es lo que justamente estamos tratando de abordar? La fimosis es la patología que nosotros le decimos, que es ese fenómeno de que el prepucio es demasiado redundante o no permite que el glande se visualice, que se exteriorice. Bien, hay una fimosis que se llama primaria, que sería la fisiológica, que sería la que uno ya nace con eso, ¿sí? Y le estaría la secundaria, que es provocada, por ejemplo, por cicatrices, como le decía, ¿verdad? Bueno, en la fimosis primaria, que es la más común, casi siempre, la gran mayoría de los casos, se resuelve sola. Es decir, con el crecimiento, con el desarrollo sobre todo hormonal, cuando viene la pubertad, empieza a aumentar de tamaño el pene, empieza a aumentar de tamaño el glande, entonces el prepucio naturalmente va estirándose y va pudiéndose retraer. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Hay otro fenómeno que se da asociado a esto, que es las adherencias prepuciales. ¿Qué son estas? Que ese prepucio por dentro está pegado a el glande, ¿sí? Entonces puede ser que en algunos pacientes se retraiga el prepucio, se logre visualizar el meato urinario, pero no salga completamente el glande hacia afuera. En este caso se llaman adherencias prepuciales. Y estas adherencias prepuciales, si bien pueden generar algún tipo de malestar, no son peligrosas, no son ningún tipo de infección. Y habitualmente también con el desarrollo hormonal y el desarrollo del pene en la pubertad, se va a ir creciendo y va a ir despegándose naturalmente. ¿Entendido? Hay otros fenómenos asociados que se pueden dar a esto, como por ejemplo, cuando el prepucio es muy largo o redundante, cuando el bebé orina, o el niño orina, es común que ese prepucio se llene de orina. Entonces se infla, hace el efecto que se llama ballooning, como si fuese un globo, se llena y después sale con fuerza el chorro, ¿sí? Eso es bastante común. Y después de eso puede quedar goteando. Ese pis que a veces queda en esa bolsa que se está fabricando por el prepucio, eso puede irritar un poquito el meato urinario y eso puede generar
a veces malestar y ardor o molestia en la punta del pene, por eso a veces los bebés se tocan ahí. Y a veces le puede dar hasta molestia para hacer pis. Entonces a veces eso puede confundir con una infección urinaria, pero en realidad no es una irritación por la propia orina, ¿verdad? Y otro fenómeno que se puede dar asociado a estas dos cosas, sobre todo las adherencias prepuciales, son las perlas de esmegma. ¿Qué es eso? El esmegma es una sustancia que naturalmente produce el organismo. ¿Lo produce dónde? En el surco valono-prepucial en los varones, ¿sí? Es decir, en el glande es atrás, entre el glande y donde empieza el cuerpo del pene. En esa zona se forma un surco, en ese surco ahí se empieza a generar una sustancia blanquecina, espesa, de olor fuerte, y eso, al no poder salir libremente por las adherencias prepuciales, se empieza a acumular, y entonces pueden llegar a notar que se trasluce en la parte interna del prepucio como bolitas blancas. Por eso le han dado a llamar perlas, ¿sí? Y de esmegma, porque así se llama la sustancia. Esas perlas de esmegma van a ir creciendo, hasta que en algún momento van a buscar alguna boca para salir, y al salir van a liberar todo ese líquido, y a veces eso puede asustar a quienes lo cuidan, porque piensa que puede ser pus, y como tiene feo olor, y como produce irritación en la zona, entonces muchas veces se lo puede confundir con una infección en la zona de la uretra. Pero sepan que es un fenómeno normal, y eso ayuda a que se vayan despegando todas esas adherencias, ayudan a que este proceso se vaya curando naturalmente. ¿Bien? Bueno, y vamos a tratar ahora de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, es un proceso quirúrgico, ¿verdad? Que hay muchos que lo realizan por una cuestión religiosa, por una cuestión cultural, por una cuestión familiar, a veces por cuestiones de higiene. Bueno, hay muchas teorías, mucho sobre esto ha hablado. ¿Es una práctica peligrosa? No, no es peligrosa. Porque es una cirugía dentro de los riesgos de cirugía, es de las de riesgos más bajos, ¿verdad? Ahora, debería hacerse con alguna cuestión bien justificada. Hay un viejo adagio de la medicina que dice: no hay cirugía más segura que la que no se realiza. Es decir, si bien es una cirugía de complejidad menor, si no es necesario hacerla, se trata de no realizarla. ¿Entendido? Entonces, si estamos ante el caso de un paciente que tiene una fimosis primaria, que sabemos de que probablemente con el desarrollo va a ir sola revirtiendo, probablemente la cirugía no esté indicada. Sí puede estar indicada en aquellos que, por ejemplo, presentan cuadros de infecciones urinarias, sobre todo si es a repetición. En los varones, convengamos que las infecciones urinarias no son tan frecuentes, entonces ya que tenga una o dos infecciones urinarias ya es un signo probablemente de riesgo. Y el otro sería por cuestiones, como decíamos, culturales, familiares, religiosas, etc. ¿Beneficios que trae esto? Bueno, como dijimos, puede beneficiar a aquellos que tienen infecciones urinarias. En realidad los varones en general tienen de riesgo, es de 1 cada 100 de los bebés puede tener una infección urinaria. En los circuncidados es 1 cada 1000, es decir, que tienen menores riesgos de hacer infección urinaria. Pero se justifica si realmente ese bebé ha tenido infecciones urinarias, porque si no, ya de por sí son raros los casos que tienen infección urinaria. También puede dar beneficios, se dice, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se ha estudiado esto en poblaciones africanas y se ha visto que las poblaciones africanas que tienen por ritual hacerlo, tienen un 50% promedio menos, entre un 40 y un 60%, menos riesgo de infectarse por VIH que los no circuncidados. Puede ser una práctica para prevenirlo en lugares donde es muy alta la prevalencia de VIH, pero no debería ser el único método, ¿no? El método más seguro sigue siendo el utilizar preservativos y la educación. Y después los beneficios en cuanto a la higiene, que estos son los más famosos. La higiene sería más sencilla sin el prepucio, ya que de esa manera sería más fácil barrer con todas las células epiteliales y posibles gérmenes que se puedan acumular en esta zona. Y riesgos de la cirugía, bueno, como les decía, es una cirugía de bajo riesgo. Sí puede dar dolor, es un procedimiento doloroso, se deben utilizar analgésicos, anestésicos locales, todo ese tipo de medidas, ¿sí? Puede producir sangrado y puede producir cicatrices.
bueno, algunas veces pueden obligar a la reintervención, pero no son tan frecuentes las complicaciones, la verdad que es una cirugía de bajo riesgo. ¿Cómo se decide si hay que operar o no a un paciente? Se recurre al médico de cabecera, al pediatra, ¿sí? Entonces él le va a saber aconsejar si es aconsejable o no realizar de acuerdo al tipo de fimosis, porque no todas las fimosis son iguales. Yo aquí no abordé los tipos de fimosis porque ya escapa al conocimiento de esto, porque ya es más del especialista, pero hay ciertos tipos de fimosis que tienen menos posibilidades de curarse espontáneamente. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya servido lo que hablamos hoy. Espero desterrar algunas malas costumbres. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Por supuesto que agradezco todos sus comentarios, agradezco las valoraciones que por ahí hacen en las plataformas que pueden valorar, como Apple Podcasts, valoro los likes de YouTube y todas las visitas que están haciendo al blog www.drlopez.site y los emails que me llegan con sus comentarios y agradecimientos a hola@drlopez.site. Nos vemos en el próximo. Gracias.